lo vamos a ver. La primera de las conferencias tiene mucho que ver con lo pequeñito, pero es que a veces lo pequeñito tiene un gran potencial. Vamos a hablar de la nanotecnología, que la nanotecnología no solo sirve en la propia aplicación de la medicina, sino se me ocurre que también en la propia farmacología, por ejemplo. Sirve para el diagnóstico, para la prevención, sirve para curar o para aliviar. La conferencia lleva por título «La nanotecnología llega a la medicina, transformando la creatividad científica y la innovación». Sonia Contera es catedrática de Física en el Departamento de Física de la Universidad de Oxford. Fue codirectora del programa de nanotecnología en la Oxford Martin School y es Senior Research Fellow del Green Templeton College. Bienvenida. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación y aunque ella ha hablado de medicina, ha dicho que yo soy catedrática de física y eso da una pista de por dónde va a ir mi charla. Estoy contenta de poder hablar de ciencia, innovación y creatividad en un congreso sobre innovación social. Los retos del siglo XXI, que son muchos, desde guerras y pandemias que no se han terminado hasta el cambio climático que hemos visto este verano, que se está acercando cada vez más rápido, necesitan la ciencia para poder sobrevivir el siglo XXI. Necesitamos la ciencia. Decía el filósofo Paul Feyerabend que estamos en una situación en la que necesitamos a los científicos es una situación en la que los científicos pintaron el mundo y necesitamos a los científicos para quitar la pintura. Muchas de las razones por las que tenemos el cambio climático es precisamente por los desarrollos científicos del siglo XIX y XX. Uno de los problemas y los retos más importantes es lograr que la ciencia llegue a la sociedad como innovación, que no es fácil y nos cuesta a todos mucho hacerlo. Es importante reflexionar por qué no es fácil, por qué solo algún tipo de ciencia es capaz de llegar a la realidad. Por ejemplo, los chips semiconductores de las bombas de Putin. Por ejemplo, la guerra de Putin se ganará o no por la física de la nanotecnología de los semiconductores de Putin. Esta es una ciencia que llegó bastante rápido a la sociedad. Pero otras ciencias que son más transformadoras y que necesitamos para, por ejemplo, prevenir los desastres del cambio climático, es mucho más difícil de llevar a la realidad. El reto es llevar ciencia y tecnología para el bien de todos, para la innovación social. Así que estoy muy contenta de poder aquí contribuir la visión de un científico. Voy a dar un poquito de visión histórica, porque creo que es muy importante entender por qué estamos donde estamos, de dónde venimos, hacia dónde va la tecnología y dónde y cómo eso está transformando la creatividad de los científicos. La mayoría de los científicos, como yo, se dedican a una carrera bastante dura, en la que tenemos que viajar por muchos países. Yo me tuve que ir de España hace 30 años. Y no demasiados buenos sueldos, porque queremos contribuir a la mejora social. Pero la mayoría de nosotros vemos esta ambición frustrada durante nuestras carreras y es imposible. Y de hecho, los mejores científicos no realmente son los más eminentes, porque los mejores científicos suelen irse de la carrera científica frustrados porque no pueden ayudar a la sociedad de la que son parte y que es la razón de su vocación. Así que yo soy una física que se dedica a la biología y la medicina y voy a explicar por qué. Y voy a explicar hacia dónde vamos. Voy a explicar lo que es la física. La física, aunque esa ha sido una cosa abstracta, empezó a ser una cosa muy importante en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. ¿Por qué? Porque la física descubre la electricidad, transformando la realidad del mundo entero, y después hace posible la computación, pero sobre todo hizo posible la bomba atómica. La física, el proyecto Manhattan, que es el proyecto hasta el día de hoy que más dinero ha recibido en la historia de la humanidad, crea la bomba atómica. También crea el ordenador digital, que voy a hablar más tarde. Y en ese momento la física pasa a ser la fuerza geopolítica central, y lo sigue siendo. En la situación geopolítica actual, las bombas nucleares de Putin están también guiadas por semiconductores hechos en Japón o en Estados Unidos. La física sigue siendo central a la geopolítica y sigue siendo central al futuro de la humanidad. ¿Y por qué? ¿Por qué es la física? ¿Por qué tuvo la física en el siglo XVII tal capacidad
de entender la naturaleza y no solo eso, ser capaz de crear tecnología realmente transformadora y no necesariamente en una buena manera. ¿Qué tiene la física? La física, los físicos, estamos obsesionados, como los filósofos y los teólogos, en la realidad. ¿Qué es la realidad? Vivimos en un mundo muy complejo, todo lo que tenemos alrededor es casi imposible de entender, y lo entendemos a través de nuestras culturas y las relaciones con otras personas, que también son muy complejas. Cuando uno quiere entender algo, no lo hace en abstracto. Si yo quiero investigar, lo que quiero es que me den fondos para investigación y quiero que reconozcan mi trabajo. Esto en un entramado social. Todos sabemos que en un trabajo te va mejor o te va peor si eres de clase media-baja o si eres de clase alta. El entramado social, humano y cultural se entrelaza con la complejidad de la naturaleza. Y en ese punto, la física en el siglo XIX empieza a tener éxitos. Después de muchos miles de años de historia de la humanidad, encuentra un punto que le permite crear tecnología. Y este es el punto de los físicos. La realidad es compleja, pero nuestra intuición nos permite entender la complejidad, o por lo menos crear modelos de esa complejidad. Los físicos usan la intuición, yo uso la intuición, y los experimentos a la vez para entender que hay cosas en la naturaleza que son más racionales, que se pueden modelar con matemáticas. La física es la intercara entre la intuición, los experimentos, que son como una especie de computación analógica, que volveré más tarde a esto, los experimentos, la intuición y la racionalidad. De esa racionalidad surgen los modelos matemáticos de la realidad, que simplifican leyes. Este es el misterio del universo. Aunque el universo es muy complejo, se puede modelar con la lógica hasta cierto punto. Extraemos modelos de la realidad que nos permiten ver cada vez más cosas que podemos usar. El éxito de la física en el siglo XIX y en el siglo XX es romper la realidad en trozos, el reduccionismo. ¿De qué están hechas las cosas? Y aparte, los átomos de la bomba atómica, los electrones, el núcleo. Y entre las relaciones de esos átomos podemos crear modelos de la realidad. La física creó modelos de cosas muy simples. Átomos, semiconductores, cristales, no de árboles ni de cosas más complejas. Y a partir de ahí se empezaron a saber unas reglas que nos permiten crear cierto tipo de tecnología. Es la creatividad científica del siglo XX. Es reduccionista y es como de Lego. Cogemos los trozos, sabemos los modelos matemáticos y a partir de ahí creamos tecnología. Esto domina nuestra manera de pensar ahora mismo. Es también la manera de pensar del colonialismo. Vas a otro país, lo racionalizas, lo estereotipas, extraes lo que quieres, te llevas la materia prima, se racionaliza la realidad. Una realidad compleja que racionalizamos en la física y en nuestras estructuras sociales para crear el mundo al que hemos llegado. En el siglo XXI, tanto socialmente como en la física, empezamos a llegar a la complejidad. El mundo es complejo. La racionalización del mundo y de extraer de dominar el mundo a través de la racionalidad del colonialismo, por ejemplo, junto con una explotación de la naturaleza y una aplicación de la tecnología excesivamente racionalista que no tiene en cuenta la complejidad de la relación de las personas con la naturaleza, nos llegan al desastre climático. Los que estudiamos física en biología siempre sabemos una cosa. Cuando un ser vivo no está en buena relación con la complejidad de su entorno, ese ser vivo se extingue. Por mucho que a las personas nos guste racionalizar, nunca nos podemos separar de la complejidad de la vida. Y si te separas, te destruyes. Lo mismo estamos aprendiendo en física, en ciencias de computación, en biología. Cuando aplicas modelos muy simples para curar el cáncer o acabar con las bacterias de una sola droga, una sola medicina para un antibiótico, una sola medicina para el cáncer, la biología es capaz de crear inmunidad. Son capaces de crear, el cáncer es resistente a la medicina,
Las bacterias son capaces de computar soluciones que destrozan tu solución simple de lo que es un antibiótico. Hay algo profundamente filosófico y científico, física. La física siempre se entiende cómo funciona el universo, las preguntas son filosóficas. Hay algo muy profundo. La realidad no es racional. Por mucho que las personas queramos imponer modelos simples en la realidad, hay algo increíble, cósmico en el universo que nos devuelve siempre respuestas complejas. Y por eso creo que la física es importante. Muchos de los problemas que ahora tenemos se predicen en física y en matemáticas a principios del siglo XX. Esa es la introducción. Y eso, así, en esta diapositiva, que es un poco compleja, quiero que quizás sea lo más interesante de mi charla hoy, la historia de la física y de las matemáticas en el siglo XX y por qué llegamos a donde estamos desde una manera intelectual. En el siglo XX, como he dicho, empezamos a aprender lo que es la materia, las partículas elementales. Y todo el siglo XX es para crear modelos de la materia en una combinación de experimentos, matemáticas e intuición. Desde muy al principio, los físicos cuánticos, aparte de entender la complejidad de la materia a la escala atómica, que no es, la física no es como la escala real, se empiezan a preguntar qué es la vida. La pregunta central de la física, aunque no lo parezca, siempre ha sido la biología. Porque el físico lo que quiere saber es por qué las personas entienden el universo. ¿De dónde venimos? ¿Por qué el universo crea complejidad? Cuando todos sabemos que la entropía del universo crece, nosotros somos lo contrario. Ese es el punto de vista de la física. Siempre los físicos se han interesado por esto. Y desde el principio de sus técnicas siempre las han aplicado a la biología. Por ejemplo, aquí Rosalind Franklin, que fue la que hizo los experimentos que llevaron a entender la estructura del ADN. Todo el siglo XX, aunque no lo parezca, los físicos han ido acrecentando el nivel de complejidad de las cosas que van haciendo hasta llegar al siglo XX, donde gente como yo se dedica a la biología siendo físicos. Intentamos entender la complejidad del universo. Y hay dos cosas que son importantes para entender la complejidad del universo. Una, el uso de la energía, y eso lo sabemos hasta por el cambio climático. Y segunda cosa, la inteligencia, el uso de la información. La materia viva es inteligente, incluso una planta es capaz de moverse hacia el sol. Y a los físicos siempre nos ha interesado por qué el universo crea materia inteligente. Ese es el origen de la computación, que es muy antiguo. La creación de máquinas empieza, bueno, en la antigua Grecia ya había máquinas que podían computar. Alan Turing y Gödel, al principio del siglo XX, empiezan la revolución de lo que llega a ser el ordenador digital 20 o 30 años antes. Es en los años 30, cuando el mundo está en un estado apocalíptico un poco parecido al que tenemos ahora, que los matemáticos y los físicos empiezan a pensar que la realidad no es racional y que la racionalidad, la lógica, no puede explicar la realidad. Estos son los teoremas de incompletitud de Gödel, que dijo que un sistema puede ser completo o consistente, pero no las dos cosas a la vez. ¿Eso qué significa? Que en un sistema lógico, la manera que nosotros discutimos siempre, los políticos crean una explicación lógica de la realidad, pero nunca es completa. Siempre va a haber otra opinión que te ofrece otro punto de vista desde un problema. El mundo es complejo. Es Turing el que crea el primer ordenador digital en su cabeza. Y es durante el proyecto Manhattan, mientras hacían la guerra y hacían la bomba, que Johnny von Neumann, con otros, aquí está con Stan Ullman y Richard Feynman, tiene la idea del primer ordenador digital. A partir de ahí, la física, las matemáticas, se juntan en crear los primeros ordenadores, la primera inteligencia artificial. Pero lo que querían al principio no era crear ordenadores digitales, querían hacer ordenadores analógicos, y volveré a eso al final de mi charla. Pero el éxito del ordenador digital de von Neumann, que dejó predecir por primera vez sistemas caóticos, como el tiempo, que es lo que usamos ahora para predecir el tiempo, o los fractales, o los movimientos de los pájaros cuando forman formaciones, es lo que nos llevó al mundo en donde vivimos ahora. Así que, aunque esto parece un poco rollo, es importante reflexionar
que la realidad en la que vivimos ahora tiene mucho que ver con cómo los físicos han interpretado la realidad y cómo se han relacionado con el poder y cómo han usado las situaciones geopolíticas para poder seguir avanzando la ciencia. Aquí en medio he puesto a Leo Esaki. Yo estudié en Japón porque me interesaba mucho el factor de cómo Asia entra en esta historia. Ahora Asia es central. La preocupación que tenemos con China o con Taiwán. Esta historia empieza con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, la ocupación de Japón, y que los japoneses eran muy listos, eran muy buenos físicos. Leo Esaki descubre o inventa en Sony, en 1953, el diodo semiconductor. Japón entra en la carrera de la física y de la computación a través de Esaki y otros muchos, porque son los que demuestran que el ordenador de von Neumann se puede fabricar en semiconductores, que ahora han llegado a la escala nanométrica y es la razón por la que Taiwán y Samsung, la Taiwan Semiconductor Company y Samsung en Corea, son los únicos sitios donde se pueden fabricar los chips más avanzados, los que llevan los ordenadores de Apple, y todo el mundo depende de ellos. La razón es que Japón entró en esta carrera de la física. Estados Unidos no dejó que Japón desarrollara porque empezaba a ser una competencia demasiado fuerte en los años 80, y Taiwán y Corea recibieron el relevo que les dio Japón para poder seguir. Este es el mapa de la física del siglo XX que nos ha llevado a donde estamos ahora. Pero yo voy a hablar de medicina. En 1980, en esta slide, aquí está Richard Feynman, dio una charla en 1960, que es muy famosa, que se llama There's Plenty of Room up the Mountain. Hay mucho espacio en el espacio cuando se va muy abajo, prediciendo el futuro de la nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología es la capacidad de interaccionar con la materia a la escala nanométrica. La escala nanométrica es 1 billón de veces más pequeña que una micra y es cuando llegas a cientos de átomos o 200 átomos, una molécula como el DNA o las proteínas son nanométricas. En los años 80, todas las ramas de la ciencia de materiales llegan a la vez, por independiente. Por ejemplo, los químicos y los físicos de materiales empiezan a poder fabricar fullerenos. Muchos matemáticos de esa época se estaban empezando a dedicar a entender la estructura del DNA. Y hubo uno que en los años 80 pensó por primera vez que el DNA no solo era interesante como material genético humano, pero se podía usar como Lego, como trozos de Lego para construir cosas a la escala nanométrica. Es también en los años 80 que surge la nanotecnología con DNA. Un señor en Harvard o MIT, no me acuerdo dónde estaba, Eric Dressler, escribe este libro, que los más mayores, como yo de aquí, lo recordarán, Máquinas de la Creación, donde predice el futuro de la nanotecnología. Y se inventan los microscopios que por primera vez pueden ver átomos. Yo me dediqué a esto. España es muy fuerte en esto. Hay una historia interesante y bonita de por qué España es muy buena en microscopías túnel de rastreo. Dos científicos en Almaden, en Zúrich, en IBM, inventan los microscopios de fuerza atómica y de túnel de rastreo que no ven la materia con luz o con ondas o con electrones, sino con una punta, como con un dedo nanoscópico. Pasas el dedo por encima, monitoreas de una manera puedes capaz de seguir cómo se mueve el dedo y puedes ver átomos. Y esta es una de las primeras imágenes de átomos que tenemos. Lo que se ve aquí, que es de 1992, hecho por Don Eigler en Albinel, en California, lo que hay aquí detrás es la superficie del cobre. Y estas bolitas de aquí son átomos de cobre. Y estas bolitas que hay encima son átomos de hierro. Y fue capaz Don Eigler no solo de verlas con estos microscopios que son como el dedo que pasa por encima, sino de moverlas para crear un círculo. Es la primera vez que los humanos son capaces de fabricar algo usando átomos uno a uno. Pero aquí volvemos siempre al misterio de la realidad. Aunque los científicos de esa época y todavía de ahora pensamos en Lego, hacemos círculos racionales con átomos moviéndolos uno a uno, la realidad responde
con algo complejo. Hay unas ondas aquí, como el que tira una piedra al agua, como un líquido. Son los electrones del cobre que están confinados aquí y se comportan como un líquido. Es el fenómeno de la emergencia, que es uno de los grandes misterios del universo. La emergencia es que cuando muchas cosas están interconectadas de manera muy fuerte, como los electrones de este metal, se comportan como otra cosa, en este caso como un líquido. Un caso fundamental de emergencia es la inteligencia humana. Juntando bolitas que son proteínas y DNAs, somos capaces de crear una persona que siente y piensa. La realidad es compleja y no se puede entender en manera racional a base de reduccionismo. Y eso, ahí gente como yo empezó a interesarse a usar estas técnicas por la biología. Entender por qué el universo había creado la biología a través de máquinas en la nanoescala. Y muchos de nosotros empezamos a usarlas para investigar las proteínas, el DNA. No su forma, que es lo que hacían los biólogos, sino cómo interaccionaban, cómo se movían, cómo usaban la energía, cómo usaban la información. Nos interesaba cómo el universo crea la inteligencia, las fuerzas fundamentales que hay debajo. Antes de llegar nosotros a la biología era una cosa de dibujitos en libros de bioquímica, y con nuestros microscopios empezamos a poder ver, esto es de mi laboratorio, cómo el DNA no es un dibujito, sino es una cosa compleja, donde la doble hélice a veces se rompe, que es capaz de no solo hacer química, sino física. Y es que la clave de por qué la biología surge a la escala nanométrica es precisamente eso. En la escala nanométrica, en agua, uno es lo suficientemente pequeño para sentir las moléculas de agua. La molécula de agua a 37 grados, que por eso está siempre moviéndose para un físico, otro misterio. La temperatura es que cuando sube la temperatura, la energía hace que las moléculas se muevan y se mueven de una manera aleatoria. Estas máquinas de la biología, nuestras proteínas, el DNA, son capaces de usar la energía de la temperatura para moverse, así como esta que hay aquí abajo. Estas son proteínas parecidas a las que tenemos a los ojos, y crear movimientos en una dirección o rotación. Aquí hay dos ejemplos muy bonitos. El de arriba es la ATPasa, que es una proteína que tenemos en todo el cuerpo, que es capaz de crear 60 kilos de ATP, de moléculas de ATP al día, y funciona como un motor. Usa la temperatura y la electricidad que hay en la célula para rotar y así agarrar moléculas, doblarlas y catalizar reacciones químicas. La evolución, nunca hay que olvidar que 1/3 de la edad del universo se ha dedicado a la evolución de la vida en la Tierra, ha creado máquinas que se parecen muy parecidas a las nuestras para crear la vida. Aquí hay otra que no me da tiempo a contar, que luego si quiere alguien lo encuentro, en la miosina, que usamos en todos nuestros movimientos, que usa la física del agua para moverse en una dirección. La biología no es química, la biología es física mezclada con química. Es cómo se usa la fuerza, la temperatura, la electricidad para catalizar reacciones químicas. Y ese es el punto de la nanotecnología. En la nanoescala puedes hacer esto. Esto, que no sé por qué, no puedo pasar, llevó a mucha gente a pensar que nanopartículas mejorarían mucho el tratamiento del cáncer. Al principio no ha tenido mucho éxito, ahora llegaremos a las vacunas, me queda poco tiempo, ahora llegaremos a las vacunas, porque las ideas que tenían los médicos seguían siendo las mismas ideas que habían tenido durante los previos 40 años, muy reduccionistas. La idea que tenían era meter las drogas que, por ejemplo, metemos en la quimioterapia en una nanopartícula para poder reducir las dosis de la quimioterapia y llegar de una manera como una diana, poder llegar con nuestra bala a la diana del cáncer. Esto no ha tenido mucho éxito y toda la quimioterapia en general se ha quedado en un estado bastante plano de éxito. La razón, que es la que dije al principio, es porque los tumores, quitando los tumores líquidos, que sí que tiene éxito, es que la biología, las células, son capaces de responder de una manera muy compleja y crear resistencia a tus drogas, ¿no?
esto me lo salto. El asunto es eso, lo que he contado, que solo 20 nanomedicinas se han aprobado para usar en el tratamiento del cáncer precisamente por eso, porque siguen la misma manera de pensar reduccionista que la biología. Otras aplicaciones de la nanotecnología han sido los biosensores. Esto es interesante. Yo llevo intentando trabajar en biosensores desde los años 90 y nunca ha habido mucha financiación. Nos hemos dado cuenta con el COVID de lo importante que es poder detectar las infecciones humanas rápido. Pero la innovación es una cosa curiosa. Todo el mundo sabe que necesitamos las cosas, pero nadie pone el dinero porque no se ven claros cómo llega eso a crear beneficios para el que invierte, ¿no? Cada vez hay más y desde luego en los laboratorios científicos empieza ya a haber parches, por ejemplo, que son capaces de medir la glucosa y son capaces de dar insulina al paciente cuando la necesita. Pero claro, lo que queremos realmente es algo así, que es lo que hubiéramos querido todos tener durante la pandemia y que podíamos haber tenido si hubiera habido inversiones, es tener un parche que nos podamos pegar o un dispositivo en el que podamos respirar y nos comunique en el teléfono móvil si somos positivos, si hay virus en esta habitación o no. Esto sigue siendo un sueño. Hemos comprobado lo lenta que es la PCR, que es una tecnología de los años 70. Pero cómo funciona, y aunque es muy costosa y necesita gente, funciona. No ha habido innovación en esto, aunque en los laboratorios siempre ha habido innovación, ¿no? Yo trabajo en estos sensores, si a alguien le interesa. Hago sensores de grafeno, colaboro con varios grupos en Japón, que son muy buenos. Justo antes de la pandemia usamos un sensor de grafeno para medir los virus que van por el aire de la gripe y tenemos una sensibilidad igual que la de PCR, pero solo tenemos que hacer así y los medimos. Nunca hemos logrado conseguir financiación. Una cosa muy importante que está empezando a pasar ahora, y ahí es donde voy a cómo la nanotecnología y cómo la nanotecnología aproximándose a la biología está cambiando la creatividad humana, es que, como he dicho hasta ahora, la creatividad científica hasta ahora siempre ha sido muy reduccionista y muy lógica. Teníamos un modelo que es una proteína en el cáncer, una droga, lo mato y luego no funciona. O en física, 2 átomos, un modelo matemático, un chip semiconductor que puedo diseñar en un ordenador, pero estamos llegando al fin, tanto de los chips como de la medicina tradicional, que no es capaz de crear, por ejemplo, drogas resistentes contra que logren evitar la resistencia de las bacterias. Pero aquí llega una cosa muy interesante. Durante la pandemia, en el 2020, surgió en todos los periódicos, yo lo he leído hace poco también en El País, AlphaFold, la compañía que era británica de DeepMind que compró Google, dice que puede predecir las proteínas. Bueno, ellos han llegado a esta historia después de mucha gente, incluido David Baker, que ya podía predecir las proteínas en 2016, pero sí es verdad que después de 40 años, por fin tenemos un programa matemático que es capaz de predecir la estructura de la proteína. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las mayorías de las compañías farmacéuticas, por ejemplo, y ahí es donde yo creo que esto es controvertido, usan las estructuras de las proteínas para diseñar drogas. Hay con éxito relativo. Y es la razón por la que todos los países tienen sincrotrones. Hacen falta una gran industria de científicos para ser capaz de extraer experimentalmente las estructuras de las proteínas. Hay que ponerlas en cristales, hay que llevarlas a los sincrotrones, es muy difícil de predecir. Ahora tenemos una manera de que un ordenador te lo puede decir en a lo mejor un día de computación, a lo mejor un poco más. Esto va a revolucionar muchas cosas, pero yo voy a hablar de una en concreto. Primero, hay una cosa importante en el programa de ordenador que predice la estructura. Usa 2 sistemas que son diferentes a los que hemos tenido hasta ahora. Por una parte, inteligencia artificial. La inteligencia artificial es diferente a los algoritmos clásicos porque es más analógica, no sabemos lo que está pasando dentro de la red neuronal artificial, y usa también un truco, que es que para poder predecir la estructura de las proteínas tienes que saber primero la evolución de esa proteína en la historia de la Tierra. Son programas que llevan dentro de sí mismos no solo la lógica humana, sino la lógica de la física de la estructura y la lógica de la evolución de la vida en la Tierra. La creatividad está cambiando, la manera de pensar está cambiando. Son modelos que son más analógicos, más cercanos a la física del universo.
Y lo primero que hizo David Baker, que a mí es lo que más me interesa y de lo que nadie habla, es que empezó a crear proteínas que no existen en la naturaleza. Los diseñaba en el ordenador, luego creaba genes artificiales y luego levaduras, por ejemplo, son capaces de producir estructuras que no existen en la naturaleza, como el Lego. Pero es un Lego muy complejo, que no se puede predecir con maneras y algoritmos totalmente lógicos. Hay partes que no son lógicas en el algoritmo. Y hay una parte fundamental, la fabricación, que se escapa. La fabrican las levaduras. Es una fabricación compleja, pero tiene precisión atómica. Somos capaces de crear a través de la biología estructuras artificiales con precisión atómica muy complejas que no diseñamos como el Lego. Esto cambia cómo hacemos ciencia. Por eso hablaba del... Y esto ya existe en la realidad. Uno de los estudiantes de David Baker ha creado una vacuna que ya ha pasado los ensayos clínicos en Corea, que está basada en estas estructuras. Las vacunas del COVID son otro ejemplo. BioNTech y Moderna usan una nanopartícula de lípidos con ARNs diseñados en el ordenador y hemos visto que el uso ha transformado la medicina. Y no solo ha transformado la medicina, ha transformado la innovación en medicina. Las dos empresas, Moderna y BioNTech, no son grandes farmacéuticas. Son empresas lideradas por personas que no son las que uno piensa que son emprendedores. Mujeres, hijas de emigrantes, mujeres de 50 a 55, de 60 años, están detrás de todas estas historias. Esto no son innovaciones de Silicon Valley, de un chico listo en camiseta. Son innovaciones de mujeres que se han opuesto en muchos casos al sistema tradicional de la ciencia por ser diferentes, por no encajar, y de eso yo sé mucho, tienes que irte por tu camino, pero sabiendo que tenían razón. Esta fue la historia de Katalin Karikó y también de Özlem Türeci, Ugur Sahin, y en mucha medida también de Sarah Gilbert y Catherine Green en Oxford. Los héroes de la vacuna cambiaron la innovación médica. Y voy a ir rápido a los semiconductores porque solo tengo un minuto. Lo que está pasando ahora es que los problemas del siglo XXI que tenemos que afrontar son problemas muy complejos. Como he hablado, uno es la medicina, otro es el cambio climático. Y todos dependen de una gran cantidad de datos. Y usamos las redes neuronales, la inteligencia artificial, pero esto tiene un límite muy grande y es su consumo energético. Para poder tener redes neuronales que sean capaces de tragarse tal cantidad de datos, necesitamos los chips de Taiwán, porque son muy pequeñitos, son 2 nanómetros. Pero hay dos problemas. Ya no se puede bajar de 2 nanómetros, ya no se pueden hacer más pequeños. Está el problema geopolítico, que es la razón por la que China quiere invadir Taiwán, no quieren vivir sin los semiconductores, y gastan demasiada energía. El 3% de la electricidad de todo el mundo se consume actualmente en centros de datos. Una sola transacción de blockchain en las criptomonedas gasta, una sola transacción, la misma cantidad de electricidad que una casa durante una semana. Tenemos un problema muy gordo y es que hemos llegado también no solo a los límites del pensamiento digital en medicina, pero a los límites de la computación digital. Se abre entre nosotros la gran pregunta que empezó en el siglo XX y que empecé yo mi charla con ella, y es: ¿podemos crear máquinas que piensen como la biología? El truco de la biología, como empecé al principio, es que somos racionales, pero intuitivos, digitales y analógicos. Y muchos estamos ya trabajando en el futuro de la computación, que pensamos que es analógica. Quería pasar este vídeo, pero no me da tiempo. Y aquí, por ejemplo, puedo enseñar este ejemplo. Estos espaguetis son nanohilos de plata que están interconectados en muchos puntos. Esto no se programa, esto es analógico, esto es forma. Le meten por la izquierda señales eléctricas que coinciden con el patrón del tráfico de Los Ángeles. Como eres tan pequeño, como las proteínas, la electricidad cambia tu forma. Si le metes la señal durante un día, toda la forma de la estructura empieza a cambiar.
Y al cabo de una semana, la estructura empieza a predecir el comportamiento del tráfico de Los Ángeles. Y es que aquí hay algo muy profundo. La materia del universo, viva o no, cuando disipa energía y se le da información, es capaz de aprender y computar. Este es el futuro de la computación. Computación, quizá sin energía, y que es necesaria para solventar los problemas del siglo XX. La ciencia nos lleva, sin pensar en el lío social que tenemos, la ciencia sola nos lleva a reconectarnos con la complejidad del universo, puramente en motivos científicos. Okay. Este es el mío, este es mi ordenador analógico, que estoy intentando reproducir las ondas del cerebro con neuronas en un chip. Si alguien... Y con eso termino. He escrito varias... hay muchas cosas escritas por mí en español y en varios idiomas sobre estos temas. Mi libro, que es donde resumo mucho de lo que he contado hoy, no todo, Nano Comes to Life, saldrá en español, publicado por ARPA en 2023. También he empezado a escribir para El País, he empezado a escribir sobre los semiconductores de Taiwán, y hay un gran resumen de mis ideas sobre nanomedicina que escribió Paniagua muy interesante el año pasado. Y aquí termino. Gracias. Gracias, Sonia. Acompáñame. A ver, yo creo que nos ha quedado claro que la lógica y el reduccionismo no nos van a llevar muy lejos. No, nos llevan muy lejos, nos han llevado muy lejos, pero es una lección filosófica, es una lección profunda del universo. Y es el gran misterio del universo. El universo es complejo y lo entendemos con una mezcla de racionalidad y de intuición. Entonces, la complejidad y la simplicidad tienen que ir juntas. Y ese balance es el que se nos olvidó con el reduccionismo. Intentamos racionalizarlo todo, intentamos simplificarlo todo. ¿Cuándo racionaliza uno su vida? Cuando quiere controlar, para controlar a otros, para controlar a la naturaleza. Y ahora nos damos cuenta que la naturaleza no se deja controlar y los otros tampoco se dejan controlar. Y estamos en el momento que tenemos que recuperar el balance. Claro, déjame que ponga el foco sobre la prevención. No sé si a los asistentes aquí, a las asistentes, les ha llamado la atención todo lo relacionado, por ejemplo, con el cáncer, los tumores, lo que he explicado sobre la quimioterapia. Uno de los asuntos que más preocupan ahora mismo es si vamos a poder adelantarnos a lo que nos viene. Si, por ejemplo, vamos a poder adelantarnos a una metástasis después de un tumor. La lógica y el reduccionismo parece que no son el camino, pero predecir, no, sí lo son, en parte. Pero déjame preguntarte por la predicción de la estructura de las proteínas o la creación de esas proteínas que has dicho que no existen en la naturaleza. ¿En qué medida la nanotecnología podría ayudarnos a prevenir un tumor, prevenir un Alzheimer, una demencia, claro, que es lo que en realidad nos interesa aquí, sobre todo en las patologías con una carga hereditaria, ¿no? Claro. En las patologías de carga hereditaria está claro que la nanotecnología va a tener mucho que ver, porque la mayoría de las enfermedades no están creadas por el fallo de un solo gen. Hay muy pocas, son las llamadas enfermedades raras. Y esas, usando terapias como las de las nanopartículas de RNA y el CRISPR, que ahora habla todo el mundo, todas las proteínas que son capaces de cortar y pegar el DNA, yo creo que a lo mejor en 20 años se pueden terminar. Pero solo las enfermedades muy raras que solo dependen de un gen. Eso es muy, muy poco. El cáncer es como, para un físico, es como si las células de un tumor se han perdido, no conectan bien con el entorno. Entonces empiezan a crear un entorno que no es como un entorno real. No entendemos cómo piensa un cáncer, los físicos pensamos que hay que entenderlo en términos computacionales, pero prevenir un cáncer, hay mucha gente que lo está haciendo de manera reduccionista, intentando mirar las proteínas, yo creo que será más complejo y que será una mezcla de muchas cosas. Mejores biosensores, que he explicado al principio, capaces de medir las concentraciones complejas de proteínas en la sangre que nos permita predecir, pero también mejor entendimiento de cómo se puede revertir un tumor.
Los comunicadores siempre preguntamos por plazos. A los físicos, a los expertos no les gusta, pero yo lo tengo que hacer. No, yo te hablo de plazos. ¿Me hablas de plazos? Yo ¿Sí? te puedo hablar ¿Me de das plazos un titular y te sobre plazos? te doy con el error. Los físicos hacemos predicciones con error, ¿no? A ver, ¿qué plazos nos das? Y ya con esto terminamos. Pues todo depende, como siempre, del sistema complejo humano y de las inversiones. He empezado mi charla diciendo que ideas hay muchas, pero llegar a la realidad llegan muy pocas. Por ejemplo, justo antes de venir hablé con 2 científicas españolas del Reino Unido, las 2 muy eminentes, y las 2 estamos pensando, una es una gran ingeniera, la otra es una gran bióloga, y yo hago los dispositivos, intentando en crear biosensores para hacer el screening, o sea, como la monitorización de cómo funcionan las drogas mucho más rápida. La ingeniera y yo nos sorprendimos mucho que nuestra querida bióloga, que trabaja en marcadores, no tenía ni idea de toda esta tecnología que existe. Los silos, la multidisciplinaridad sigue siendo muy compleja, y eso yo creo que es el principal problema para los plazos. Estamos en un momento interesante, porque todo el mundo se da cuenta que hay que ser multidisciplinar. El mundo académico no va a poder hacer esto, porque el mundo académico, por sus problemas políticos, está dividido en silos y no hay suficiente dinero, y hay demasiados egos, y es muy loco el mundo académico. Los fondos de capital de riesgo están ofreciendo muchas oportunidades a científicos que quieren hacer cosas multidisciplinares y no las pueden hacer en la academia. Entonces, empieza a haber ahora dinero y interés desde el capital de crear nuevas empresas como Moderna, como BioNTech, que son grupos multidisciplinares para atacar estos problemas. Si esto logramos hacerlo, ¿nos das un plazo entonces? Ahí hay plazo. Yo creo que ahí empezamos a hablar de 20, o luego tenéis que seguir los ensayos clínicos, etcétera, pero en 20 años puede haber una gran revolución de tratamiento del cáncer. Ahí tenemos el titular para nuestros si hay periodistas. Y si hay multidisciplinaridad. Bueno, Sonia Contera, muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso para ella.